visitándose el doctor Horacio Di Sarli para hablar de este tema de alopecia y alopecia también un poco más genética. ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo tranqui. A ver, contame qué es la alopecia. Bueno, la alopecia es la pérdida del cabello en una cantidad mayor a la normal, ¿no es cierto? O sea, siempre hay que tener en cuenta que la pérdida del cabello que tenemos en forma diaria, lo normal es de 80 a 100 pelos, ¿no? Lógicamente que uno no está contando uno por uno, pero siempre la persona se suele fijar en el peine, la almohada, digamos, al bañarse. A ver, ¿es normal que uno haga así con el pelo, como hacemos todo, y me quede pelo en la mano? Por eso, si es una cantidad menor a 80 a 100 pelos, se considera normal. Ya te digo, lo importante, nosotros siempre lo que hacemos es decirle al paciente que lleve un registro fotográfico, un recuento para que sea más objetivo y pueda ver si esa pérdida es mayor a la del día anterior y así. Claro, no es que por ahí porque uno se baña y tiene el pelo húmedo y enredado sacamos más, o por ahí si tengo el pelo lacio y solamente me toco saco menos. Tiene que ser como regulado en ambas. Claro, no cambia en ese sentido según el tipo de pelo. Sí, lógicamente, digamos, lo que nosotros siempre decimos es tener ese recuento para que sea objetivo. Ya te digo, todo depende de la cantidad. Claro, y ahora la alopecia androgenética, ¿de qué es? ¿De qué trata? Bueno, es el tipo más frecuente de alopecia, se da tanto en hombres como mujeres, en el varón es más frecuente, y bueno, la realidad es que, o sea, te pongo números como para que tengamos en cuenta, ¿no? La mitad de los varones a los 50 años sufre de alopecia androgenética. Empieza entre los 20 y 30 años y en la mujer empieza un poco después, a partir de los 30, 40. ¿Y eso por qué? Bueno, tiene una causa genética, ¿no? Por eso el nombre, androgenética. Tiene una causa genética y una causa hormonal. La causa genética está determinada en distintos sectores de la cabeza, fundamentalmente a nivel de la primera línea, de las entradas y a nivel de la coronilla. En la mujer, sin embargo, es más bien a nivel de la línea media, se empieza a notar más la línea media, después lógicamente se va ensanchando cada vez más hasta que disminuye mucho la densidad, o sea, la cantidad de pelo por centímetro cuadrado, y ahí es donde se hace mucho más evidente, ¿no? ¿Y hay otros tipos también de alopecia? Sí, hay un montón. Tenemos la alopecia areata, por ejemplo, que se dan en parches o placas sin pelo. Esa es una causa más bien inmunológica, o sea que las defensas del organismo atacan el pelo destruyéndolo. Después tenés la alopecia por tracción, que se ve mucho en las mujeres que se llevan el pelo en forma tirante hacia atrás todos los días. Eso a la larga, ¿no es cierto?, termina produciendo también la caída del pelo de la primera línea. Después tenés la alopecia, la tricotilomanía, que es las personas con algún trastorno psicológico de base, ¿no? Se arrancan mechones de pelo, sí. Y bueno, después tenés el efluvio telógeno y el anágeno. El anágeno es, ¿viste las personas que toman quimioterápicos por un cáncer, que se les cae el pelo? Bueno, ese es el efluvio anágeno. Obviamente después de que termina la medicación, resuelve y el pelo vuelve a crecer. El efluvio telógeno, en cambio, es por algún desencadenante en los últimos 6 meses, como puede ser estrés, embarazo, lactancia, hipotiroidismo, o mismo las personas que hacen dietas muy hipocalóricas, entonces empiezan a tener déficit de distintos nutrientes, de vitaminas, bueno, la anemia, sin ir más lejos. Entonces, resuelve en 3 a 6 meses, pero hay que corregir esas alteraciones. Por eso nosotros siempre pedimos laboratorio cuando vamos a arrancar un tratamiento para, bueno, si hay que corregir algo, que corregirlo a tiempo y que el paciente pueda ver el resultado. Por eso nombraste cuando las chicas se atan mucho el pelo para atrás. Estás hablando de las que se ponen gel, te pones spray y les gusta tener el pelo muy tirante. Exacto, ahora está muy de moda. ¿Te puede traer problemas Sí, este tipo de peinados? De hecho lo vemos en la zona de las entradas, se suele empezar a caer ese pelo. Sí. ¿Y qué tratamientos hay una vez que ya tengo diagnosticado la enfermedad? ¿De la alopecia androgenética? Sí. A ver, siempre cuando el paciente empieza a notar la caída del pelo, que ya te digo, lo nota en la almohada, en el peine, también lo nota porque tiene el pelo más finito, es consultar para hacer el diagnóstico lo antes posible. Eso es fundamental. O sea, si hacemos el diagnóstico lo antes posible, le vamos a poder dar el tratamiento y por ende va a tener mejor resultado. Cuando el paciente ya consulta muy tardíamente,
lógicamente la probabilidad de éxito es menor. Claro. ¿Y cuando hablas de implante capilar? Bueno, implante capilar, o sea, nosotros a nivel alopecia androgenética tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento médico, que es con medicación, con pastillas, con la loción de minoxidil, mesoterapia, plasma rico en plaquetas, etc. Y después tenemos el implante. El tratamiento médico lo hacemos cuando en ese pelo finito debilitado que lo vemos en la tricoscopía, que es mirar a gran aumento el pelo, ahí es donde nosotros hacemos el diagnóstico y es ese pelo el que vamos a recuperar. Ahora, en zonas donde ya no hay pelo, ya hay que optar por el implante. El implante, digamos, tenemos dos técnicas, una que ya no se usa por suerte, que es la técnica FUS, que es una técnica donde se sacaba una lonja de cuero cabelludo, que era más cruenta porque después había que suturar, generaba mayor dolor posoperatorio, que además era más prolongado, dejaba la cicatriz visible donde no crecía pelo, en la zona de atrás, te hablo de la nuca. Hoy por hoy se usa la técnica FUE, que es la técnica pelo por pelo, donde es un procedimiento ambulatorio con anestesia local, que dura, dependiendo de la zona a cubrir, de 4 a 6 horas, y sacamos pelo por pelo de la zona donante, que suele ser la zona de atrás de la nuca y a veces de los lados de las orejas, y bueno, lo ponemos en la zona despoblada. ¿Y ahora qué pasa si esa zona donante no es suficiente? Bueno, a ver, eso digamos es muy importante, siempre evaluar que la zona sea suficiente para poder hacer un implante y cubrir la mayor cantidad posible. En pacientes con una alopecia grado 6-7, que es la más avanzada, que ya no tienen pelo en toda la zona frontal, central y coronilla, bueno, en esos casos podemos optar por otras zonas donantes, como puede ser la barba o incluso el pecho, la espalda, o sea, pelos de cualquier parte del cuerpo se pueden usar. Lógicamente que por ahí la tasa de éxito... ¿Pero no se nota si yo saco pelo de la barba y lo pongo en la cabeza? Tratamos de usar zonas del mentón hacia abajo para que no se note justamente tanto. Claro. Además, no es que la zona, lo mismo que pasa en la nuca, la zona donde nosotros sacamos pelo no es que queda una zona sin pelo, porque nosotros entre pelo y pelo dejamos pelo interpuesto, digamos, ¿no? Entre medio, para que no se note justamente después del día de mañana. Claro, ¿y eso que es permanente o después se puede volver a caer? No, es permanente porque, de hecho, si vos mirás las personas muy calvas, digamos, suelen tener un remanente de pelo en la zona de atrás de la nuca y los lados. Ese pelo genéticamente no se cae. Y además es resistente a los andrógenos, porque la alopecia androgenética, en las zonas donde se cae, es porque son zonas muy sensibles a los andrógenos. Claro. Entonces, ese pelo que nosotros ponemos, que en realidad es un trasplante, o sea, lo sacamos de un lugar y lo ponemos en otro, no se cae y crece, sigue el ciclo del pelo, como en cualquier parte de la cabeza. ¿Y en ese lugar donde vos sacaste después vuelve a nacer natural porque no está lastimado o no crece más? En la zona donde lo sacamos, no, ahí no crece más porque ya lo sacamos de raíz, con el bulbo. Ajá. Por eso te decía, pero igual no es una zona que queda sin pelo, porque entre pelo y pelo que sacamos dejamos pelo. Bien, ¿y en qué zona se puede implantar? Bueno, en la zona despoblada. Generalmente en el varón suele ser la coronilla o vértex, después la zona de las entradas, la primera línea. Obviamente que cuando la alopecia va avanzando, esa línea se va yendo cada vez más hacia atrás, entonces también bajar esa línea y eso. Lógicamente que siempre buscamos un diseño es el marcado que uno va a hacer a la hora de reponer ese pelo, que sea lo más natural posible, que no hacer un diseño que quede artificial. Uno tiene en cuenta muchas cosas, ¿no? La edad del paciente, no es lo mismo un chico de 25 que uno de 70. ¿Hay edad para que suceda? No, ¿para hacer un implante? Sí. No hay una edad, pero siempre los pacientes jóvenes tratamos de, digamos, hacer tratamientos médicos para dejar como última estancia el implante, porque bueno, es algo definitivo y además vos sabés que un chico que a los 20, 25 años ya no tiene mucho pelo, como es algo genético que va a ir progresando con el correr de los años, sabés que muy probablemente necesite más adelante un segundo implante. Entonces se trata de estirar todo lo que se pueda. Ahora, ¿se puede prevenir? ¿O la alopecia llega y no toca? Como te digo, es genética. Lo que podemos hacer es arrancar el tratamiento lo antes posible para que no llegue a un estadio avanzado. Eso sí podemos, o sea, frenar la progresión. Claro, eso ¿tiene sí. una frecuencia, digamos? Y sí, arranca a los 20, 30 años en el varón y no frena nunca. En algunas personas arranca más tarde, lógico, pero una vez que arranca no frena. Lo que nosotros hacemos con el tratamiento es
frenar un poco para que el paciente no se quede pelado. Y a ver, ese paciente que te va al consultorio, ¿va como con ese miedo al implante o ya está como algo acostumbrado que la gente se anima? Cuesta. La verdad es que si bien es un procedimiento que hoy por hoy uno le explica todas las ventajas que tiene, sobre todo comparándolo con lo que era el implante antes, todas las ventajas, que es algo ambulatorio, que son 2 días de reposo y ya el tercer día puede estar trabajando. Lógicamente tiene que tener algunos recaudos, algunos cuidados lógicos, pero es difícil para el varón, por ahí a diferencia de la mujer que es mucho más mandada, el varón, viste, lo piensa varias veces antes de hacérselo porque, bueno, le da como ese miedo, pero bueno, uno está ahí justamente para explicar, para tranquilizar, acompañar y además también mostrar resultados. Eso, el paciente que consulta por alopecia generalmente es un paciente con una autoestima muy baja, que muchas veces tienen depresión, son muy introvertidos, porque lógicamente verse así lleva a una pérdida de confianza. Entonces, por eso también les cuesta mucho cuando vos empezás a mostrarles antes y después, y lógicamente eso los incentiva a tomar la decisión. No, y aparte, a ver, a verte sin pelo, a verte con pelo, creo que muchos tienen esas ganas de verse con cuero cabelludo, con pelo, pero el problema me parece que del varón, y me lo vas a decir, es el cómo va a quedar. Sí. Porque en la mujer por ahí, no sé, más pelo largo, lo tapas más, pero el hombre como tienen pelo cortito y ese miedo a que si me queda mal, ¿qué hago? Creo que es una de las primeras cosas que te debe llegar al consultorio. Bueno, de hecho, nosotros generalmente el implante lo hacemos rapando toda la cabeza, o sea, con pelo prácticamente a cero. Sí. Sacamos el pelo de la zona donante y lo ponemos en la zona receptora, ¿no? Hay muchos pacientes que no se quieren rapar porque no les gusta, entonces, tanto en esos pacientes hombres como las mujeres, que también hacemos implante, lo hacemos con pelo largo. O sea, pelo largo en el resto de la cabeza. Atrás sí tenemos que hacer, aunque sea un rasurado mínimo para poder sacar los pelos, pero en el resto de la cabeza incluso le decimos a la persona que se deje el pelo atrás lo más largo posible para que después ese mismo pelo le tape la zona donante y, bueno, que a nivel estético se note lo menos posible. Claro, se note menos. Sí. Y ahora si vamos tocando un poco de cuidados capilares, ¿qué nos recomendás? Para que no te respondí, perdón, por las ramas hablando. Sí. Vos me preguntaste más o menos cómo le va a quedar. A ver. O sea, lo que suele pasar, que yo siempre les digo, el paciente se hace el implante el día 1, está chocho. Después al mes, más o menos, tercera, cuarta semana del implante, ese pelo se puede caer. Que en realidad, o sea, queda el bulbo y se cae la parte de afuera, la que sobresale el cuero cabelludo, ¿no es cierto? Sí. No es que se le cae todo el pelo que pusimos. Eso se llama efluvio telógeno, que es lo que hablábamos antes, por el estrés de la cirugía. No pasa siempre, pero a veces pasa, ahí cuando te mandan la carta de documento. No, por eso yo siempre les explico para que... El implante que me hiciste se me cayó. Claro, tal cual. Claro. No, yo siempre les explico para que sepan que puede pasar. Igual al tercer mes empieza a crecer un pelo muy suavecito, que es como una babita, ¿sí? Y hacia el sexto mes, y ahí sí ya se nota más. El resultado definitivo es al año. Sí. Al año recién al año es el natural. Pelo como el resto de la cabeza, digamos, ¿no? Mirá qué bueno, o sea, como que está bueno también que ellos sepan que puede llegar a pasar, de siempre... que me voy de la estética y puede ser que se me caiga de nuevo. Tal cual, sí. Así que bueno, es estar un día a día porque me pasó tal cosa, ¿qué hago? Me baño, ¿cuándo me baño? ¿No me baño? Todas consultas lógicas de los miedos, porque además el paciente también tiene ese miedo hasta incluso de bañarse. Pasa mucho que le da miedo tocarse la zona porque tiene miedo de sacarse el pelo. Claro. Entonces, bueno. Y para ir cerrando, ¿cómo es ese cuidado vos? Que justo te lo había preguntado. Claro, y tiene que hacer, a ver, nosotros indicamos siempre 2 días de reposo, idealmente acostado, lógicamente puede levantarse para comer, para ir al baño, lo que sea, pero mayormente acostado. Después, a las 48 horas ya se puede bañar, que le explicamos bañarle el cuero cabelludo, ¿no? Sí, le explicamos cómo tiene que ser el lavado, que no se tiene que tocar la zona para secarse, que seque solo. Después actividad física intensa, ¿viste? Gimnasio, ese tipo de cosas. Y 2 semanas, después pileta de natación, si es una persona que nada, 1 mes. Y después nada más, o sea, no estar los primeros días mucho tiempo agachado para que no se le vaya todo el tema de la sangre y el edema que suele haber las primeras horas hacia la zona frontal, sobre todo cuando son implantes en la zona de adelante, de las entradas.
Pero después nada más, Después es bastante... una vida normal después sí, de es eso. bastante normal, ya como te digo, al tercer día el paciente ya está trabajando normalmente, entonces ya te digo, con algunos cuidados, puede usar gorra, que muchos preguntan el tema de la gorra, a partir del 5.º día, en lo posible, ya te digo, parece una pavada, pero les explicamos cómo ponerse la gorra, cómo sacársela, porque por ahí uno lo hace de manera automática y se saca todo. Qué pero sí, es eso. Gracias, Doc. No, por favor, un placer. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.